Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente para seguir debatiendo un tema que es de suma importancia para el presente y para el futuro del país. Miren, hoy tenemos la presencia de buena parte del gabinete económico y comienzo ya a presentarlos. Aquí a mi izquierda el secretario de Finanzas, don Luis Mata. Bienvenido, don Luis, es un placer tenerlo en el programa. Igual que a la subsecretaria de Presupuesto, Roxana Rodríguez, aquí, a mi lado izquierdo. A mi lado derecho, la subsecretaria de Crédito e Inversión Pública, Lilian Rivera, bienvenida. Es un placer tenerla en el programa. La ministra directora del Servicio de Administración de Rentas, doña Miriam Guzmán, en el extremo del set. Bienvenida, mucho gusto. Igual, Renato, Igual gracias. que al presidente del Banco Central de Honduras, don Wilfredo Cerrato. Bienvenido, presidente. Buenos días a todos. Es un placer tenerlo. Ustedes, estoy seguro, ya asocian que están invitados al programa para hablar de presupuesto. Hace algunos días fue presentado en la Secretaría del Congreso Nacional el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022. El viernes pasado tuvimos un programa intenso también para hablar de esto. Hoy será intenso y solo les voy a pedir un favor porque yo creo que no les voy a quitar mucho tiempo. Son apenas las 7:07 minutos. En la comparecencia de Santiago Herrera y Hugo Pino se resumió en mucho los puntos que varios sectores están cuestionando de este proyecto de presupuesto. Y me gustaría hacer un repaso breve para que anoten y luego dirigimos el programa justamente hacia esas preocupaciones que algunos sectores como el empresarial y economistas tienen de este proyecto de 308 mil millones de lempiras que presentaron la semana anterior en el Congreso. Si quieren, comencemos. 308 mil millones, unos dicen que es poco, otros dicen que es mucho, la mayoría que es mucho. Y cuando decimos mucho, ¿qué quiere decir mucho? En El Salvador, el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación representa aproximadamente el 16% del PIB. En Nicaragua el 18%, en Costa Rica el 30%, en Guatemala menos, en Panamá el 45% y en Honduras el 49%. Quiere decir que de cada lempira que producimos en Honduras, 50 centavos se lo gasta el gobierno. Y eso quiere decir grande, bien grande. Para nosotros como economistas no es tanto cuánto es, sino cómo se va a financiar. Y según lo que podemos ver, pues hay un alto porcentaje de eso que se va a financiar con deuda, más deuda. Y en qué se gasta, la calidad del gasto, más gasto corriente, más salarios, más servicio de deuda, pocos recursos para inversión pública, pocos recursos para lo demás. Y entonces, si valoramos el presupuesto, como lo decía usted al inicio, señor periodista, como un instrumento de desarrollo, pues no parece que este presupuesto sea ese instrumento que todos los economistas soñamos como un instrumento de desarrollo, sino un poco más de lo mismo. O sea, crecimiento natural que va teniendo el presupuesto en porcentaje, más de 20 mil millones, creo, con respecto al año pasado. Por ejemplo, en el caso de la Administración Central, el presupuesto de este año 2021 era de 162 mil millones. El presupuesto vigente, según uno lo que puede ver en el seguimiento del presupuesto, son 173 mil millones. 39 mil. No, el vigente ajustado, el original 162, el ajustado 173 y el presupuestado para el 2022 179 mil millones. Si sacamos, ¿qué vamos a hacer con ese presupuesto? El 33.5% se va a destinar a salarios y el 29.5% se va a destinar a servicio de deuda. Y eso nos lleva a 110 mil millones. Y los ingresos tributarios presupuestados son por 118 mil millones. Y usted dijo, nos va a quedar solo un poquito. Un poquito. Quiere decir que la diferencia tiene que ir a deuda, ¿verdad? Y la deuda, como vemos, se está comiendo ya 1/3 del presupuesto de ingresos y egresos de la nación, ¿verdad? En la administración central.
Es preocupante ese crecimiento del presupuesto y que la fuente de financiamiento principal esté partiendo después de impuestos en más deuda. Y más deuda es servicio de deuda, y eso nos lleva a otras preocupaciones como es la sostenibilidad de la deuda. El doctor tal vez nos puede ilustrar sobre ese tema. Claro. Renato, una de las cosas iniciales que a mí me gustaría señalar es que la forma de presentación del presupuesto de los 308.000 millones habla de dos dinámicas diferentes que hay veces confunde. Como señalaba Santiago, el proyecto de presupuesto del gobierno central, en donde están las secretarías de Estado y está los órganos, el Ejecutivo, el Legislativo y los órganos constitucionales, es una dinámica. El resto del sector público es otra, y entonces se miden completamente diferentes. Miren, en el resto del sector público hay 5 grupos. Están las empresas estatales. Estas empresas estatales venden servicios. Eso es lo que hacen, cobran y venden servicios. Solo se constituyen carga al gobierno central cuando son deficitarias, sí, como la ENE, en primer lugar. Están las universidades públicas, pero las universidades públicas reciben las transferencias del gobierno central. Están los institutos de previsión. Los institutos de previsión no cobran impuestos. Los institutos de previsión reciben las contribuciones de los maestros o los empleados públicos o de los militares, y el gobierno aporta su parte como patrón. Están también otras partes descentralizadas. Entonces la dinámica es totalmente diferente. El peso realmente del sector público en la economía desde el punto de vista de los impuestos está en el gobierno central, en la parte que corresponde a 179.000 millones. Así es. Entonces, ahí es donde debemos centrar el análisis, no sin descuidar la otra parte, en primer lugar. En segundo lugar, obviamente, ¿cuáles son las características de este presupuesto? Usted señalaba eso y es muy importante y hay que repetirlo. La política fiscal, decía Joseph Schumpeter, uno de los economistas más grandes que hemos tenido en la historia económica, refleja las aspiraciones y los deseos de una sociedad, hacia dónde quiere ir, cómo quiere marchar. Y muchas veces nosotros centramos la atención en el gasto, y es importante hacerlo, pero también en los ingresos. Es decir, a quién se le cobra, cómo se le cobra. Entonces, la parte de la estructura tributaria, la parte del gasto, a dónde va destinado, la parte de la transparencia en el uso de los recursos, Renato, correcto, es importantísimo. Y obviamente el tema de la deuda, porque la diferencia, como se señalaba, entre ingresos y egresos es realmente muy fuerte. Mire, con la pandemia venimos de un déficit del gobierno central de 7% el año pasado, 7% del PIB este año, y se busca bajarlo a 4.2% el próximo año. Pero ¿qué es lo que ha sucedido el presupuesto en el tiempo? Porque es importante verlo. Cuando Santiago dice el presupuesto es más de lo mismo, yo coincido completamente con él, porque no tiene esa característica de desarrollo. Las asignaciones presupuestarias. En el 2010, educación representaba 32% del gasto del gobierno central. En el 2019, antes de la pandemia, representaba 19.5%. Salud representaba 15%, en el 2019 representaba 11%. Obviamente con la pandemia se le ha dado, porque sería inaudito que no se le diera más recursos. Pero el tema de la deuda, el endeudamiento que hemos tenido, usted mencionaba 16.000 millones de lempiras. Mire, de dólares. En los últimos años, Renato, hemos pagado aproximadamente en promedio 38.000 millones de lempiras. Para este año, y ahí es donde la pregunta, para ir concretando, ¿cómo se va a financiar? Estamos repitiendo de que, y es correcto, en que el presupuesto del sector público en general, el 80% se va a financiar con ingresos del Estado.
pero cuando va al gobierno central es 69.5%. Y el resto, casi un 30%, es con deuda. Es decir, estamos... Y además, en la parte del gasto, usted está, en promedio, en los últimos años, hemos estado dedicando 25% del gasto del gobierno central al servicio de la deuda, capital más interés. Ahora sube a 29%. Entonces, lo que usted encuentra, no que la deuda... a mí me llama la atención cuando los funcionarios públicos dicen que la deuda es manejable, que nos podemos seguir endeudando. Cuando usted mira realmente lo que está dedicando este año, casi 50.000 millones de lempiras al pago de la deuda, y el presupuesto de la Secretaría de Salud es 21 mil millones, 21 mil millones de lempiras. Usted dice, tendría 2 veces el presupuesto de salud o 1 vez y media el presupuesto de educación. Estamos dedicando una gran cantidad. Aquí resumimos el planteamiento que hacían, entre otros panelistas, el viernes pasado, el exministro de Finanzas, expresidente del Banco Central, Hugo Noé Pino, y Santiago Herrera, que también en su momento fue funcionario del Banco Central y ahora es uno de los miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, es decir, de la directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Ellos concluyen que el presupuesto o el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 es más de lo mismo. Y nosotros le preguntamos al público justamente eso, ¿es el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 más de lo mismo? Esta mañana en Frente a Frente, el secretario de Finanzas Luis Mata, la subsecretaria de Presupuesto Roxana Rodríguez, la subsecretaria de Crédito e Inversión Pública Lilian Rivera, la ministra directora del Servicio de Administración de Rentas Sara Miriam Guzmán y el presidente del Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Las noticias llegan esta mañana en tunota.com. Si está pasando, está en tunota.com. Estos son algunos titulares. El 57% de casos COVID en Honduras son por la variante Delta, revela Sinajer. A 69 días de las elecciones, quienes ganan son los indecisos, según analista político. Y bueno, tenemos otras noticias deportivas. Vida es líder absoluto de la apertura tras derrotar 1-0 al Honduras Progreso en La Ceiba. Y les contamos que hoy lunes pues tenemos la versión PDF de tunota.com y ahí miran ustedes la portada y lo pueden manejar como si lo tuviesen en físico. 70 años cumple Banco de Occidente, reiterando que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. ¿Es el proyecto de presupuesto para el 2022 más de lo mismo? Pregunta con que iniciamos el debate esta mañana en Frente a Frente con el secretario de Finanzas, don Luis Mata. Muchas gracias, Renato. Muy buenos días y gracias a todos los televidentes por acompañarnos esta mañana. Gracias por el espacio. Vamos con los compañeros de Gabinete Económico a explicar un poco a detalle del porqué del presupuesto 2022, de dónde se nutre, de dónde se va a fondear todos estos recursos, demostrar que no estamos dejando al próximo gobierno con un compromiso de lo que se ha llamado trancazos o nuevos tributos o nuevos impuestos. No vale olvidar que venimos de 2 tormentas desastrosas que ha sido ETA y OTA, en la cual nos afectó los ingresos cerca de 25.000 millones de lempiras en el 2020. Nos hizo cerrar a -9 negativo del PIB y gracias a el comportamiento y la entrega de la empresa privada, la inversión en el primer semestre del 2021 ha reflejado una mejoría sustancial en la economía. Y creemos que también ahorita con el cierre del segundo semestre ya entran fuerte en ejecución todos los proyectos de gobierno, de inversión pública, y estamos casi seguros que vamos a poder andar cerrando cerca del 4.7.
Bueno, el presidente del Banco Central aquí presente me dice que vamos a andar por el 5, pero yo soy un poquito más conservador, Renato. Pero si fuese así, bienvenido ese número. De crecimiento. De crecimiento. De crecimiento, sí. Nuevas perspectivas que Entonces, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Estamos siendo responsables y vamos a lograr en este espacio que usted nos brinda demostrar que todos estos recursos, de dónde vienen y por qué hacen sentido, los hemos trabajado en los últimos 5 meses de una manera responsable, consensuada y en base a la experiencia que nos ha reflejado los tributos en los últimos meses y en los últimos años. Aquí por eso nos acompaña la ministra Miriam Guzmán, donde nos va a dar certeza y certidumbre del porqué de esos números. Entonces, hemos tenido también el beneficio, y ahí el presidente hace rato nos va a explicar cuáles son los beneficios que brinda el tener estas calificadoras como Moody's y Standard & Poor's, los beneficios que nos brindan en base a mejores tasas de interés, a largos plazos, los que no hayamos tenido nunca en la historia. Entonces, vamos a platicar de todo un poco. Yo sé que ha habido un debate, una dinámica, pero nosotros hemos venido socializando el proyecto de presupuesto por las últimas 2 semanas con sociedad civil, con vicepresidentes de Banco Central, viceministros de Finanzas, expertos en economía, con COEP, con las cámaras de comercio, con diferentes gentes. Y sabemos que es un tema bastante complicado, pero esperamos que al término de este programa podamos tener claridad y certidumbre del porqué de los números. Gracias, Renato. Muchas gracias, ministro de Finanzas. Pues la gran preocupación es cómo se va a financiar el presupuesto. Ustedes escuchaban a los panelistas del viernes pasado que se va a financiar con un alto porcentaje de deuda y se preguntan, y lo peor dicen, la calidad del gasto. Más gasto corriente, más salarios, más servicio de deuda, poca inversión pública. Esta es la parte toral de esas preocupaciones que se esgrimen desde el sector privado y desde algunos sectores de economistas. Si quieren, respondamos a esas preguntas que son torales. Presidente del banco. Gracias. Gracias, Renato. Buen día a todos. Rápido, contestando algunos comentarios que usted nos dio la oportunidad de ver. 49% del PIB es el presupuesto. Allá por el 2014 llegó a ser un poco menos de 45, y sí, es más, y precisamente son políticas públicas contracíclicas. Si hay una recesión en la economía, producto como lo que nos ha pasado de una pandemia, lo peor que puede hacer un gobierno es ponerse también en modo recesión. Porque si el sector privado, que crea el 80% de los empleos, ya está en modo recesión, y el gobierno entra también en modo recesión, el problema se vuelve todavía mayor. Es buscar aquella solución que tenga menos impacto negativo. Estamos en una emergencia. Quisiéramos que todo fuese igual. Teníamos menos endeudamiento, teníamos más ingresos tributarios, pero eso no existe. Y no nos vamos a poner a llorar aquí porque dejó de existir. Es en el momento y en el corto plazo que hago. También contraigo, saco a 250,000 empleados públicos. Por un tema social eso no se puede hacer. Por un tema de sentido común, económico, tampoco se puede hacer porque entonces esa gente no va a tener dinero, no va a poder ir a comprar la pulpería va a cerrar, la pulpería no le va a demandar churros ni frescos a la industria y va a cerrar, no van a haber transporte que transporte al mercado, entonces se va creando ese caos. Contracíclico. Honduras tuvo una caída del PIB de 9%, la más alta de toda la región, de la más alta de todo el mundo. Entonces teníamos que hacer algo diferente. Más de lo mismo no es correcto. No es correcto. Yo pregunto, ¿teníamos financiamiento de vivienda clase media 8.7? No lo teníamos. 11%. ¿Teníamos financiamiento de vivienda clase social a 5%? No. Y se lo digo con
con contundencia porque el fideicomiso lo maneja el Banco Central. Era 10%, hoy es 5%. ¿De dónde salen todas las diferencias? De un presupuesto apoyando, o el Tesoro apoyando, subsidiando tasas de interés, o de un presupuesto donde está el Banco de Desarrollo, ¿verdad? Y se le permite esas partidas presupuestarias. No es más de lo mismo, no es más de lo mismo. No lo conozco a detalle, pero aquí tenemos a la autoridad cuánto se ha comprado en medicina. No es más de lo mismo. El año pasado no llegaron las medicinas que llegaron este año y no se compraron. Infraestructura, no es más de lo mismo porque hay que reconstruir lo que se perdió por las tormentas. De nuevo, no nos vamos a poner a llorar porque nos tocó administrar estos puestos en medio de estos problemas. No, simplemente hay que buscar los recursos y resolver. Menos tasas de intereses. ¿Por qué hay menos tasas de intereses habiendo más riesgo? Porque el gobierno central gasta menos, porque el gobierno central pide menos deuda, que se habla bastante de deuda, pero de verdad que hablemos con números. Porque hay más confianza en los números que respaldan la macroeconomía. Renato, es tonta la demás gente y solo unos cuantos son inteligentes. Hacen mal su cálculo, en primer lugar, no nosotros, los equipos técnicos que están detrás de nosotros. ¿Va? Hacen mal su cálculo el BID, cuando dice voy a prestar al gobierno de Honduras y voy a ver si puede pagar. Hace mal su cálculo el Banco Mundial. Hace mal su cálculo el BCE, hace mal su cálculo el FMI y solo exfuncionarios tienen la razón. Yo me pregunto, ahorita me preguntaba, mira, ¿qué decisión tomó sobre una cosa? Fíjese que 3 me decían una cosa y yo lo contrario, de seguro el equivocado era yo. No puede ser que 3 se equivoquen y yo tenga la razón. Hacen mal su trabajo Standard & Poor's y Moody's, que se meten a revisar y dicen, hay sostenibilidad de deuda. No, lo siento, pero no. Incluso, ¿qué diferencia hay en estas gestiones? En las gestiones anteriores no había Standard & Poor's, no había Moody's. Honduras se empieza a calificar macroeconómicamente en el 2013. No había acuerdos con el FMI. Entonces, decía otro comentario ahí, la política fiscal es donde se quiere marchar o caminar un país. Bueno, nosotros queremos andar en materia política fiscal con un presupuesto. Desde ahí todo cambió. Desde que un gobierno se somete a un presupuesto. ¿Okay? Lo único que el presidente ejecutivo no puede vetar, una vez que lo apruebe el Congreso Nacional. Se somete a un marco legal que es presupuesto de la República. Si a uno le temblaba, yo me imagino que el ministro también, hacer un gasto dentro del presupuesto, yo no me puedo imaginar cómo alguien puede hacer un presupuesto fuera, un gasto fuera de presupuesto. No me lo puedo imaginar. ¿Dónde queremos ir en materia fiscal? Bajo un marco de ley de responsabilidad fiscal. Ese es un antes y es un después en política fiscal en Honduras. Y yo le pido a usted, como se lo he pedido a otros colegas suyos, por favor, sean veedores de que la ley de responsabilidad fiscal se cumpla. Todos nos va a ir bien ahí. No importa el partido que gobierne. La ley de responsabilidad fiscal pública, ley de responsabilidad fiscal, al final le dice su déficit fiscal, es decir, la diferencia entre ingresos y egresos, no puede ser más de 1. Lo siento, no puede ser más de 1, sea de este partido, sea del otro. Usted vea cómo se pone creativo y usted tiene que tener un déficit fiscal de 1. La demostración que se está haciendo este año en materia fiscal, con un déficit menor al año anterior, no ha terminado la pandemia, todavía hay que reconstruir, y el déficit fiscal baja de 5.5 el año anterior a 5.4, pero no solo eso, Renato, y ahí lo vamos a ver en la presentación, y para mí es la filmina primera y con la que se debe cerrar toda presentación de presupuesto, lo platicábamos con las autoridades. El déficit fiscal este año se estima en 5.4, el otro año en 2.4, 3% menos, más o menos 20.000 millones menos de autorización de irse a endeudar. No existe ya eso, o no va a existir. Lo hace un gobierno que está por terminar, que pudo haber sido simplista, cómodo y dejar las cosas igual o un poquito menos.
Pero no, porque ¿cuál es el camino donde se quiere andar? Volver a la senda de la ley de responsabilidad fiscal. Y para eso debe de haber un déficit de 2.4 el otro año, para que en el 2023 vuelva a ser 1. Y estoy de acuerdo. Manejemos sostenidamente la deuda. Cuando hablamos de endeudamiento, y aquí termino solo con estas observaciones, se cae 20% los tributos del año anterior. Es decir, yo recogía 100 y ahora solo recojo 80. Pero yo tengo que gastar 120. ¿Qué hago? ¿Lloro? No puedo. No hay tiempo. ¿Ok? Tengo que resolver los problemas. ¿Aumento impuestos? No. Todos aquí dijimos que no. No porque vimos que Ecuador era un caos, no porque vimos que Costa Rica era un caos, no porque vimos que Colombia es un caos todavía, por este tipo de medidas. Dijimos no. Mejor sigamos fortaleciendo la institución, miremos qué gastos podemos darle vuelta y atendamos las necesidades. No podíamos aumentar los impuestos. Entonces, ¿qué otra carta tiene usted? ¿Usted tiene más ingresos porque cobra más impuestos o porque consigue financiamiento? Tengo que ir a buscar financiamiento. No solo lo ha hecho Honduras, lo hicieron todos los países. A nivel de empresas, usted lo ve también, se fueron a los bancos a readecuar sus deudas porque no podían pagar por la pandemia. A nivel de los hogares también. Pero mire qué interesante esto. De nuevo, en momentos de mucha incertidumbre, a Honduras le abren las puertas para apoyo y endeudamiento. ¿Por qué? Credibilidad por lo que ha venido haciendo. De nuevo, ¿será que ellos están equivocados y los que dicen que todo está malo son los que tienen la razón? Pero ¿por qué no nos van a hacer un favor? La misma banca nacional aquí, la viceministra sabe, su última colocación está en promedio 10 años. Sale a contratar deuda y los bancos en su mayoría le prestan a 10 años, a 5.90% en lempiras. En el 2013 era 13%. Quiere decir que hay credibilidad a pesar de vivir periodos de incertidumbre. Y en dólares, 2.6. ¿Por qué? Porque entra financiamiento del Fondo Monetario Internacional que le cuesta 1,5 y le baja la tasa promedio. ¿Pero por qué entra el fondo? ¿Por qué le va a prestar el FMI al fondo? Porque viene viendo desde el 2014 compromisos en mejorar el tema macroeconómico. Y no digo los objetivos del fondo porque al final son objetivos nuestros. Renato, no estoy diciendo que todo es una maravilla aquí, no. Lo que sí estoy diciendo es que cuando se cuestiona de la forma que escuchamos, no se dice toda la verdad. Y los datos lo reflejan, la estadística lo refleja. Y estamos claros que todo tiene que tener un fin. Todo lo que hace el gobierno debe tener un fin, que haya la estabilidad necesaria para que el sector privado genere los empleos, que se vayan recuperando aquellos que se perdieron y que vayan generándose otros. Lo decía la viceministra Roxana en uno de los programas, se cuestionó mucho el presupuesto de este año, que no iba a haber financiamiento, que la deuda iba a ser mayor y es menor que el año anterior, que no se iban a recuperar los ingresos tributarios, se han recuperado. Y al final hay una actividad económica que de enero a julio, y usted lo puede ver en el reporte que salió el viernes, la actividad económica y mi reconocimiento al sector privado, micro, pequeño, mediano y grande, la actividad económica está 12.6% mejor de enero a julio que el año anterior. Usted me podría decir, sí, Will, pero es que si nos comparamos con el año anterior, ¿cómo no vamos a estar mejores? Estoy de acuerdo con usted. Pero podemos ver actividades que están igual o mejor antes de la pandemia. Silvicultura, ganadería, pesca, minas, producción de madera, minerales no metálicos, industria de fundición de hierro, arneses, maquila textil, comercio, que levante el humor de la gente. Debe ser difícil abrir una tienda y cerrarla en la noche sin venta, diferente a lograr vender. El comercio hoy está mejor que antes de la pandemia. Transporte vía acuática, que aquí hay unos temas que hemos estado hablando, el tema logístico. Y
intermediación financiera. Quiere decir que las empresas y los hogares ya están tomando más créditos, están tomando más créditos porque tienen más certidumbre y miran mejores perspectivas en el futuro. Una inflación controlada, un presupuesto con menor déficit fiscal, no hay más impuestos, simplemente tiene que hacer su tarea, pues si no la hace va a tener problemas. Entonces, en forma general, para responder las observaciones que usted nos permitió escuchar. Gracias. Muchas gracias, presidente del Banco Central. Estamos recibiendo gran cantidad de mensajes que yo se los voy a trasladar en los próximos minutos. Además, mucha gente que quiere intervenir. No es la costumbre aquí en el programa sacar llamadas telefónicas, así que vamos a mantener esa mística por el tiempo que nos consume. Sí es sostenible la deuda que hemos acumulado. Yo se los digo sin ser economista, que como hondureño sí me preocupa ese endeudamiento público. Me preocupa todo lo que utilizamos del presupuesto, ministra directora de la SAR, para pagar servicio de deuda. La tenemos arriba de los 16,000 millones de dólares. Ustedes afirman, si es sostenible esa deuda, si hay capacidad para pagar esa deuda. Los organismos multilaterales de crédito por eso nos prestan, porque el país tiene capacidad. Y ahí es donde entramos en el debate los hondureños. Tenemos capacidad para sostener ese montón de pisto en el que nos hemos endeudado los últimos años. Estos panelistas afirmaban el viernes anterior que desde el 2009 para acá se han incrementado los ingresos del Estado a raíz, recuerdan ustedes, de aquel paquetazo, y se ha duplicado también el presupuesto. No entienden las dos cosas, y al final se los digo como hondureño. Yo miro que la pobreza sigue galopante, la pobreza general, la pobreza extrema, y me pregunto, ¿dónde miramos los resultados entonces de que ese endeudamiento y esos presupuestos altísimos nos están conduciendo a mejorar la calidad de vida de los hondureños? Ay, Renato. Y se lo digo como un hondureño que no soy economista, pero les aseguro que leo un poquito, y se los traslado sin ningún sectarismo partidista a esta preocupación que tengo. Se las traslado como una preocupación innata, auténtica, por este endeudamiento que estamos adquiriendo. Vea, esperaría yo que realmente sea así como usted dice, porque después de la explicación que el presidente del Banco Central nos ha dado de todo el tema de presupuesto, crecimiento económico, gestión de la deuda, pensé que usted va a estar convencido, porque si no tenemos sesgo, si estamos escuchando que organismos internacionales como Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, Banco Centroamericano de Integración Económica y las dos calificadoras de riesgo con mayor reputación a nivel mundial dicen Honduras está bien y todavía seguimos generando incertidumbre, yo solo me hago una pregunta y perdón, ya nos conocemos y usted sabe cómo es mi estilo. ¿De dónde le originan? Entonces, quiere decir que todos los demás están equivocados, estos organismos serios, la autoridad que está dando cifras, estas cifras, Renato, no se pueden maquillar. Es que son cifras reales. Banprovi es una realidad, el financiamiento del agro que el año pasado estaba en 8.5 y ahora más bien se bajó y lo bajamos a una tasa de 5%. ¿De dónde sale esa plata? Todavía en tiempos de crisis, en pandemia, después de ETA y OTA, sabemos que tenemos que reactivar todos aquellos rubros que son detonantes para un crecimiento económico. Entonces, ¿de dónde la duda? Los programas de vivienda, ahora cualquier persona de escasos recursos o de ingresos apropiados puede accesar a una vivienda donde el gobierno está financiando sus tasas. ¿Y por qué? Por un tema de dignidad humana. Yo creo que todos necesitamos tener un techo digno. Luego, si se puede apalancar esto, es porque hay recursos. Entonces, ¿por qué seguir cuestionando, Renato? Yo creo que ya la ciudadanía necesita y está ávida de cosas positivas, de escuchar que si bien es cierto, hemos estado en crisis, pero lo importante es que hemos estado preparados para gestionar la crisis. Como decía Will, no nos vamos a poner a llorar.
Yo creo que el carácter del hondureño está identificado por ser un carácter de personas aguerridas, pero si todos los días vamos a estarlo a usted escuchando aquí, que todo está mal, que todo está mal, que todo está mal, que vienen 4 exfuncionarios públicos. Mire, Renato, yo le voy a decir una cosa. Cuando yo salga de servicio de administración de rentas, me voy a poner una veda, porque lo que yo ya no haga durante estos 8 años de gestión, Will, ¿con qué derecho voy a venir a señalar lo que están haciendo otros y que está siendo reconocido? ¿O es que el Fondo Monetario Internacional, que recién acaba de aprobar el directorio, el acuerdo con nosotros, está mintiendo? O sea, es cómplice el Fondo Monetario Internacional de Honduras, es cómplice del gobierno de Honduras, Standard & Poor's y Moody's. Hay que creerle entonces a Hugo Noé Pino, hay que creerle a don Santiago Herrera y hay que creerle al señor Moncada, que fueron funcionarios y tuvieron el momento y la oportunidad de generar los cambios que este gabinete económico, por lo menos en temas de manejo macroeconómico, lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien. Hemos sido reconocidos. Entonces yo sí creo que hay muchos retos, por supuesto que sí, muchísimos retos, propios, repito, de venir de un año complicadísimo para todo el mundo. No solo de COVID, que lo sufrió mundialmente, ETA y OTA, 2 tormentas en menos de 15 días creo que fueron. Y que vengamos ahorita en el año 2021 a levantarnos, llevando ya un crecimiento económico mayor al estimado, que era un 4%, y estamos en un 4,6%. Y vea, yo lo miro, Renato, los ingresos lo apalancan, lo que acaba de decir Wilfredo. Porque nosotros recaudamos más, creo que el 72% del PIB, si no mal recuerdo, está apalancado en comercio. Es lo que yo veo en una recaudación tributaria. Y vemos la actividad de comercio. Y vemos la actividad de comercio. O es que los ingresos que está recaudando el SAR, no sé de dónde están saliendo. Entonces, están saliendo precisamente de la dinámica comercial, producto del crecimiento económico. ¿Y por qué tenemos crecimiento económico? Porque hay condiciones y credibilidad para invertir, porque la gente está apostando, se están abriendo nuevos negocios. Renato, yo no sé si habrá momento de poner ahorita, bueno, ahí está la recaudación, si quieren nos paramos, porque al final de cuentas... ¿Qué tal si lo hacemos después de la pausa comercial? Perfecto. Y porque empezamos a explicar ese gráfico. Ahí vienen también cómo crece la base de contribuyentes. Es buen punto. O sea, la base de contribuyentes crece, Renato, porque este dinamismo económico, este poder accesar a dinero que cuesta menos, eso es una estabilidad macroeconómica, eso es un déficit fiscal controlado, que el dinero nos cueste a todos menos. Oiga, antes el agro, Wilfredo, que trabaja o trabajó en ese rubro, creo que las tasas eran 20, 22%. Oiga, ahora el agro está en 5%. ¿Quién no se va a animar a cultivar frijoles, maíz, tomate y todos aquellos productos con fondos de garantía? Porque usted sabe que lo que encarece el préstamo a estos sectores que son tan volátiles y tan susceptibles de daño es precisamente por eso los intereses se elevan. Pero el gobierno, considerando y tomando en cuenta eso, dice, ok, ¿saben qué? Vamos a apalancarlos con los fondos de garantía. Entonces, por eso el agricultor, aquel que está adentro, tierra adentro, está animado. No hemos tenido desabastecimiento de granos básicos, frijoles, que es uno de los determinantes para inflación. Ahí está controlada, una muy buena reserva por un producto de una buena cosecha de frijoles, maíz, granos básicos, todo eso, Renato, eso es una realidad. Yo no sé cómo quitar eso, no sé cómo no poderlo observar, ¿por qué no lo vamos a valorar? No, pues muchas gracias, ministra. Ahora me tienen que dar solo un minuto para decirles que deben entender la naturaleza del periodismo. Siempre un margen de duda para todo. Deben entender la naturaleza de los periodistas. Es decir, por un mensaje de 10 minutos del presidente del Banco Central, no voy a quedar plenamente convencido. Es la esencia de uno preguntar y repreguntar. Miren, yo inclusive, después de ver este endeudamiento que tenemos, me he preguntado si es ético que un país como Honduras se endeude en 16,000 millones de dólares cuando
hace un poquito más de una década teníamos una deuda de 5.000 millones que nos la condonaron, que quedó en 1.500, 2.000, y lo que no resulta coherente para mí es que no veo que la pobreza disminuya. Así que entiendan la naturaleza del periodista. La credibilidad de los organismos multilaterales. También ahí me deja mi reserva. Miren lo que le pasó a ese brazo del Banco Mundial hace poco, al Doing Business. Correcto. Han suspendido el Doing Business porque estaba manipulando cifras. Perjudicó a Chile, pero favoreció a la China continental solo porque necesitaban flujos para el Banco Mundial. Entonces, yo con respeto les digo, Sí. respeten mis Claro, dudas, pero yo con porque en respeto- esencia así somos los Claro, periodistas. no, y fíjese que no lo voy a criticar porque yo ahora que trabajo en la administración tributaria me he vuelto todavía más incrédula, ahora ya soy auditora. Todo lo veo con la visión auditora. En el tema del doing business hay que hacer una gran diferencia y para no generar confusión en la población. Siempre criticamos el doing business. ¿Por qué? Porque era una encuesta de percepción. Nosotros no estamos hablando de percepción, Renato. Nosotros estamos hablando de cifras duras, verificables. Ahí está la contundencia. Percepción, y perdón que le interrumpa, con Así cifras es. duras. Y de acuerdo, Renato. Hay que preguntarse 7 veces por qué de algo. Sí. Pero de nuevo, Renato, ahí están las cifras. Y las cifras de Honduras en materia económica son revisadas no solo por los que revisaban antes. Hoy hay otros que hacen la diferencia. Standard & Poor's, Moody's y FMI. BCE, BID, Banco Mundial, siempre han estado ahí revisando. Pero hoy hay más veedores de esas cifras. Pero me gusta como lo dijo Miriam. Preguntaban por percepción y lastimosamente era una encuesta que en muchos espacios, aquí y en otros, se usó mucho en contra del gobierno. Y mira qué lamentable lo que pasó. Pero estos son datos observados. Por eso, como decía el ministro, yo me quedo conservadoramente con el dato de crecimiento. Nosotros tenemos una proyección, son datos proyectados, pero aquí solo hemos venido a hablar de datos observados. El que diga algo contrario a un dato observado no está diciendo la verdad. Y ahí es donde no se vale. No se vale. Porque los datos ahí están. No son perfectos, pero no son lo que dicen. Y yo sé que vamos a un anuncio, pero me encantaría mucho una gráfica que hay sobre relación de endeudamiento. Entonces, porque Honduras está abajo de la media de Centroamérica. Entonces, ¿por qué los demás están arriba? Si somos malos nosotros, ¿son peores ellos? Si aquí va a pasar algo, aquellos ya mañana les... ¿Qué pasa? Yo tengo deuda y la deuda la ocupo para comprar mi casa y el carro. Y yo creo que muchos tienen deuda y no está malo que compremos una casa o un carro o que atendamos una emergencia. El problema sí es endeudarse para ir a la fiesta. Estoy de acuerdo. Y me voy a oponer y me puse y me voy a seguir oponiendo desde cualquier trinchera. Pero ahí lo tenía, que lo puede explicar la autoridad después. Inmediatamente después de la pausa comercial, retornamos con el debate sobre el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos de la República para el ejercicio 2022 que ya está en el Congreso Nacional. Atentos. Seguimos aquí en el debate cuando hoy tenemos en frente a frente al secretario de Finanzas, Luis Mata, a la subsecretaria de Presupuesto, Rosana Rodríguez, a la subsecretaria de Crédito e Inversión, Lilian Rivera, la ministra directora de la SAR, del servicio, del SAR, Miriam Guzmán, y al presidente del Banco Central de Honduras, don Wilfredo Cerrato. Si es sostenible la deuda, si hay de dónde pagar la deuda, ¿cuánto vamos a pagar el próximo año en servicio de deuda, aproximadamente? 52.000 millones de lempiras. 52.000 millones. ¿Y en salarios? ¿Cuánto aproximadamente en salarios? Ronda aproximadamente en 60.000 millones de lempiras. ¿Y el proyecto de presupuesto para el gobierno central es de cuánto? 179.000 millones de lempiras. Eso es lo otro que se cuestiona, el
el poco dinero que queda para inversión pública, gasto social e inversión pública. Pero bueno, ellos son del criterio que no nos prestarían si el país no tuviese de dónde generar recursos para pagar ese servicio de deuda. Yo lo que no querría, presidente, ministros, es quedar como ha quedado Argentina estos últimos años, con problemas serios en su economía, con una gente inconforme. Las elecciones de hace 2 semanas en Argentina hicieron que la izquierda y el peronismo se viniera abajo por la inconformidad de la gente. No fue que Macri, cuando hizo gobierno y fue presidente, lo hizo bien, porque sacó una tremenda deuda también con los organismos multilaterales y no se redujo en bienestar para los argentinos. Sí, en parte se va a financiar con deuda el presupuesto del otro año. ¿En qué porcentaje es la deuda para el otro año? 29%, pero creo, Renato, que aquí es importante cuando hablamos de salarios es en qué están destinados esos salarios. Están destinados en el pago de maestros, que se traduce en formación de nuestros niños, está en el pago de los médicos, enfermeras, camilleros que atienden hoy los distintos hospitales, policlínicos, entidades que hoy aún más se necesita para la atención de la pandemia, así como la seguridad de cada uno de los ciudadanos, que al final esa seguridad que hoy necesitamos también atrae inversión para lo que es generación de empleo. En el tema de las obligaciones financieras, como lo ha explicado el presidente del Banco Central, la ministra Miriam, es en condiciones favorables. Y siempre ha sido y hemos procurado que este destino, este presupuesto que se adquiere o que se contrae a través de organismos internacionales, sea destinado para inversión, atención de programas para los grupos de familias vulnerables que más necesitan y hoy, después de la pandemia y después de las tormentas tropicales, lo necesitan. Y en ese sentido, nosotros a lo largo de todos estos 8 años de gobierno del presidente Hernández hemos procurado la priorización y focalización del gasto a aquellas familias y que más lo necesitan para procurar, en este caso, el bienestar de la sociedad. Muy bien. Hablemos de los ingresos nuestros para financiar este presupuesto en el 2022, que son las gráficas que ustedes a continuación verán. Ministra directora del SAR. Estamos compartiendo. Aquí es bien claro, Renato, y he pedido que nos muestren una serie desde el año 2010 hasta el desempeño que tendremos en el año 2021. Venimos, si usted ve, totalmente en una curva ascendente. Y ojo, no es producto de nuevos impuestos. La última reforma fiscal que se tuvo fue la del diciembre de 2013 mediante el decreto 278-2013, que realmente ahí el único rendimiento que nos dio al final de cuentas, porque llevaba un buen componente de reducción de exoneraciones que al final de cuentas pues no se logró, y el tema del incremento del 12 al 15% de impuestos sobre venta. De ahí es pura eficiencia de la administración tributaria y aquí lo podemos observar. Entramos en un nuevo régimen de administración tributaria, subimos y pasamos del 2010 14.4% de presión tributaria, es la relación entre ingresos versus Producto Interno Bruto. El pico más alto lo tuvimos en el año 2016 con un 18,3%. Estas son cifras históricas que nunca antes se había visto. Esto es transparencia, esto es un buen manejo de la administración tributaria. Esto da credibilidad y sostenibilidad a los compromisos que el país pueda adquirir. Luego, en 2017 mantenemos el 18.3%, en el 2018 subimos a 18,4%. En el 2019, producto de que se elimina el 1.5% de impuestos sobre la renta que estaba destinado a las empresas de mayor ingreso en el país, tuvimos definitivamente una merma que nos golpeó fuertísimo en la recaudación y bajamos a 17,5%. 2020, un año duro para Honduras. COVID, que nos mantuvo en cuarentena cerca de 6 meses, creo que fue, luego nos cae ETA y OTA, y la recaudación tributaria cae aproximadamente un 20% de la proyección que se tenía. Apenas llegamos, retrocedimos 10 años, Renato. Retrocedimos casi al año 2010 en el año 2020. Ya 2021, y aquí podemos ver si estamos bien o no estamos bien. La recaudación, salvo que yo me esté inventando cifras, y no sé entonces, Roxana, de dónde está ejecutando presupuesto. La proyección es alcanzar un 17,6%,
que creo que anda como en valores absolutos cercanos a los 104.000 millones de lempiras para el cierre del 2020. ¿Cómo podemos lograr 2021, perdón? Y ya para el 2022 pues tenemos una proyección siempre apalancada de las cifras de crecimiento económico que nos da Banco Central, una recaudación definitivamente a la alta. Así que esto son cifras duras, esto no me lo invento yo, estas son cifras que pueden ser observadas y auditadas en los portales de transparencia y pueden ser solicitadas tanto en CEFIN como en Administración Tributaria. Pero miren que este gobierno va a concluir, las dos administraciones de Hernández van a concluir y se va a mantener ese debate entre los empresarios, que toda esa recaudación es a base de una presión tributaria sobre ellos que los vuelve menos competitivos. No, que ya sí. este tema lo hemos debatido en Ya el lo hemos pasado, debatido. pero sigue siendo el discurso del sector privado. Honduras es el país de la región de Latinoamérica con el gasto tributario más alto, con el nivel de exoneraciones más alta. 7% de Producto Interno Bruto se va en exoneraciones, que es aproximadamente unos 40.000 millones de lempiras, ¿verdad? Más o menos 41.000 creo que está, entonces no es cierto. Y también tenemos que tener claro qué es presión tributaria. La presión tributaria es la relación entre la recaudación y el Producto Interno Bruto. A nivel de alícuotas, estamos igual que la región. 25% de impuestos sobre renta. La diferencia sí la tenemos un poco con el impuesto sobre venta, pero ese lo pagamos todos. Pero al empresario lo que le interesa es el impuesto sobre renta, Renato. Y tenemos, repito, las mismas alícuotas de Guatemala, de El Salvador. Creo que Costa Rica más bien está arriba de nosotros con un 30%. Entonces no es cierto. Lo que hay es, sí hay una diferencia. Honduras tiene una administración tributaria sólida, transparente, al servicio de la República, no al servicio de grupos económicos como se daban antes, o como es en Guatemala, donde salieron de un escándalo de corrupción en materia tributaria denominado La Línea. Allá dice, Guatemala solo tiene 9% de presión tributaria, pero es que allá nadie paga impuestos. Las tasas son las mismas, pero la administración tributaria quizás no es tan sólida como lo es ahora el Servicio de Administración de Renta. Luego, si vemos un poco más abajo, vea cómo hemos ampliado la base de contribuyentes. Yo creo que usted recordará que la queja que tenían antes los empresarios decían, somos los mismos pagando impuestos. Entonces nosotros dijimos, ok, volvamos al sistema tributario justo y equitativo, que pague cada quien de acuerdo a cómo le corresponde y de acuerdo a lo que su capacidad económica establece. Entonces, mire cómo incrementamos base de contribuyentes. En el 2010 apenas habían 510,000. Ahora tenemos el último dato, 2021, 2.828.558 contribuyendo al desarrollo del país. Una gráfica. Esto. Es correcto, porque eso es lo que busca un sistema tributario, que sea redistributivo, que los que tenemos capacidad de pago contribuyamos para sacar de la pobreza a aquellos que no tienen. Por eso existe un programa de vivienda financiado a una tasa de un 5%. Por eso existe una tasa preferencial para el sector agrícola de un 5%, porque está saliendo de aquí, Renato. Porque todos los que podemos pagar apoyamos a los que no pueden. Entonces vemos acá el número de obligados tributarios inscritos en el régimen de facturación. En el 2015 de 117.522 hemos pasado a duplicarlo. Agosto del 2021, 273.079. Pero mire qué interesante. Comparemos 2020 y comparemos 2021. Esto es pobreza. De repente yo diría, pues es gente que está emprendiendo, que tiene cómo accesar a recursos que ahora están siendo más accesibles porque las tasas, gracias al riesgo país, han bajado. Así se traduce. Así se traduce un correcto manejo macroeconómico y un correcto manejo del déficit fiscal. ¿Cómo? Dinero más bajo. Yo puedo ir a un banco y pedir, el banco va a tener plata porque él también puede colocarse a intereses más bajos. Entonces, mira aquí el crecimiento, Renato. Post pandemia, post ETA y OTA. Mira, estos son datos duros. Yo no me lo estoy inventando. Si don Hugo Noé, si don señor Herrera quieren ir al Servicio de Administración de Renta, que vayan.
Y esto se lo vamos a demostrar. El problema, Renato, es seguir con ese espíritu de negatividad que a nadie le ayuda. Eso es lo que yo quisiera. Démonos un margen de respiro. Respiremos un poco para poder salir adelante, porque estar oyendo siempre lo mismo negativo, ¿quién va a querer agarrar ánimo? Creo la siguiente, a ver si la tenemos por ahí. Bueno, aquí tenemos esto, mire qué interesante. El impuesto sobre venta. Y este es el impuesto sobre renta. ¿Cómo hemos ido incrementando esa base de contribuyentes? Exactamente. Acá tenemos, pasamos del 2018 a agosto del 2021, 108.614. Esto es actividad económica. ¿Y cómo se puede contrastar con el crecimiento proyectado de 4,6% que se ha observado? Superior al 4% que era el estimado por parte de Banco Central. Y luego aquí tenemos el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Vemos, de 32.417 pasamos a 32.999. Todo esto, Renato, apalanca, acredita y es verificable a las cifras definitivamente que el gobierno da. Tiene usted otra buena exoneración, que a pesar de, Creo que está más adelante, sí. Busquemos una Porque exoneración que aquí usted la lo tenía importante bien. es un poco también para contrastar lo que se dice, que tenemos una carga tributaria fuerte. Correcto. Más adelante podemos ver todas las mejoras o alivios que se han dado a sectores que son emblemáticos y que han sido identificados por el gobierno como sensibles para generar una mejora en las condiciones de vida de los hondureños. Y es esta es bien clara. Mire usted, a pesar que la última reforma fue en el 2013, que decíamos, hemos ido bajando reformas tributarias en beneficio de la población. En el 2016 se hace un ajuste automático a la tabla progresiva del impuesto sobre renta, que quiere decir que todos aquellos que se nos deduce de la fuente y que pagamos impuestos sobre renta, tenemos todos los años el beneficio que nos reconoce el Estado de la pérdida de poder adquisitivo producto de inflación. Entonces, Banco Central dice, el índice de precio al consumidor del año pasado fue 4, entonces automáticamente ese 4% que yo pierdo de poder adquisitivo se me traslada y mi base exenta de impuestos sobre renta sube. Es decir, voy a pagar menos impuestos sobre renta. Para nosotros es un golpe fuerte en la recaudación porque anda alrededor de 300 millones de lempiras menos. Luego, siempre en el 2016, esto fue importantísimo. Ese fue importante. Se le quitó el 15% de impuestos sobre venta a todo material y equipo del sector agrícola. Yo sigo haciéndome la pregunta, ¿los productores le bajaron el precio al consumidor final? ¿Bajó el precio de los frijoles, producto de que ahora se ahorran el 15% de impuestos sobre venta? Habrá que preguntarle a don Santiago, tal vez nos ayuda con eso. En el año 2018 se empieza la eliminación gradual del impuesto del 1.5, que realmente no era un impuesto. El 1.5 nunca fue un impuesto, era una manera de cálculo y definitivamente lo que era una medida antievasión. Tanto se quejaron que bueno, y dijeron, quíteme el 1.5 y vamos a generar empleos. Hay que tener bien claro una cuestión, quien genera empleos no es el gobierno. El gobierno genera condiciones, pero quien las tiene que generar es la empresa privada. Les eliminamos el 1.5%. Seguimos esperando que se generen los empleos proyectados. Este es bien importante. La ley de apoyo al sector micro y pequeño. Ya hemos dicho, cerca del 70% de los empleos en este país son generados por la pequeña y microempresa. Entonces a ellos se les dio un incentivo de 5 años de exoneración de impuestos sobre renta. No pagan impuestos sobre renta los pequeños y microempresarios, esos emprendedores que tanto quieren apostar por el país. Entonces sí hay cosas positivas, por supuesto que sí lo hay. Lo que pasa es que nos enfocamos en lo negativo. El 2019
Este nos representó una merma de 272 millones de lempiras en la recaudación, y es que se eliminó el 15% de impuestos sobre ventas sobre la factura eléctrica. Usted ya no paga impuestos sobre ventas sobre la factura eléctrica que le llega a su casa, así como ningún hondureño. Entonces, esto también es un beneficio. Luego tenemos todas las medidas de alivio fiscal que se dieron el año pasado por la pandemia. Entre las más importantes está, por ejemplo, el cálculo de las cuotas de pagos a cuenta, que se hizo tomando como base el 75% de lo que declararon y no el 100% como debería de ser. Entonces, esto para nosotros también fue un impacto negativo, pero le dio alivio a las empresas. Y por último tenemos, no menos importante, y es que a todas aquellas personas mayores de 65 años, su base exenta sube a 350,000 y se les reconoce 80,000 de gastos médicos. Entonces, si usted ve, Renato, hay una cantidad de medidas que se han tomado en el gobierno del presidente Hernández que más bien, en lugar de subir impuestos, como dicen, los ha logrado bajar. Y a pesar de esto... No se pierde la capacidad de recoger tributo. Y no se pierde. Lo que vemos con esto es que la administración tributaria sigue fortaleciéndose, porque sabemos el compromiso. Y así como usted no quiere ver Argentina, Honduras vuelto a Argentina, yo tampoco, Renato. Y eso se lo puedo asegurar. Y todos los que estamos acá hemos asumido este trabajo con la responsabilidad de queremos una Honduras mejor. No queremos una mala Honduras, queremos una Honduras que avance. Pero para eso tenemos que tener actitud positiva. Entonces, si usted ve, son cosas que benefician al contribuyente, que deja efectivo en su bolsillo, que después entra en la economía y genera una derrama económica que luego nos beneficia en impuestos sobre venta. Esto es lo que apoya a los sectores, repito, que han sido identificados, que apalancan crecimiento económico en Honduras. Vamos a darle oportunidad ahora a los hondureños que están escribiendo para consultarle a los panelistas esta mañana. Luis Mata, Roxana Rodríguez, Lilian Rivera, Miriam Guzmán y Wilfredo Cerrato, inmediatamente después de esta pausa comercial. Miren, siempre es importante escuchar lo que está opinando la gente. ¿Cómo va a haber más ingresos tributarios si este gobierno ya utilizó todas las formas de crucificarnos? Solo tenemos que ver la carga tributaria que pagamos en la gasolina. Y por otro lado, ese crecimiento en contribuyentes lo que representa es la cantidad de gente que está haciendo negocios para lavar activos. Miriam Guzmán anda perdida con sus interpretaciones de esas gráficas. Bueno, es lo que nos dice un televidente. Para los contribuyentes pequeños, la base para el cálculo de pagos a cuenta siempre ha sido basado en el 75% de los ingresos. Una pregunta, los números plasmados en el papel no se reflejan en la cartera del pueblo. ¿Es crecimiento o recuperación? Se cayó un 9% del PIB, ETA, IOTA, pandemia, y se crece un 5%. Solo crecen 4 rubros, maquila, banca, energía y telecomunicaciones. Supongamos que hay crecimiento cuantitativo, en el pueblo no hay desarrollo cualitativo, salud, educación, seguridad ciudadana, Estado de Derecho. Banprovi es de segundo piso, al final lo remiten a la banca comercial, en la calle a los fondos FIRSA les dicen fondos farsa. Pregunta, ¿qué están haciendo respecto a quienes están en la central de riesgo? Esa condición es una limitante para acceder a créditos y la mayoría cayó en esa condición por obligación. Leonor Mesa dice, para nosotros que somos pueblo, la pregunta para estos funcionarios es, ¿por qué solo nos muestran datos macroeconómicos exitosos como la inflación, el déficit fiscal, la balanza de pagos y no nos muestran datos microeconómicos resueltos, como son los ingresos per cápita, el desempleo, la desnutrición, la falta de medicamentos en los hospitales, el acceso tecnológico de la mayoría de los niños pobres, la falta de alimentos en los hogares pobres y de extrema pobreza, los altos índices de enfermos en Honduras por falta de cuestiones elementales como es el agua y la higiene, los altos índices de criminalidad por especialmente entre los jóvenes y las mujeres por falta de oportunidades. Esos indicadores humanos son los que necesitan presupuesto y hay que resolver. Dos mensajes más, no saben ustedes cuántas respuestas del público tenemos.
Miriam McCormick, pregunte por el renglón presupuestario de las multas, que el año pasado estuvo presupuestado en 400 millones. Eso no puede ser, dice Miriam McCormick. Nelson Ávila, pregúntele sobre el impacto en las categorías fundamentales del PIB, agricultura, industria manufacturera, industria de construcción, desigualdad y pobreza. Standard & Poor's, Moody's, Fitch, son calificadoras de riesgo que responden más a intereses geopolíticos que geoeconómicos. Idéntica circunstancia en FMI, Banco Mundial, BID, BESIE. ¿Por qué el aumento al presupuesto de 20.000 millones? Los sectores fundamentales de educación y salud recibieron juntos menos del 15%. La fragilidad del manejo de la deuda es evidente, no solamente por su alto nivel con relación al PIB, sino esencialmente porque su mayor magnitud ha sido orientada hacia sectores no productivos, ni sociales, ni de inversión pública necesaria y sin impacto significativo en la eficiencia del gasto. Algunos de los centenares de mensajes que nos llegan. Sí, unos claro que son válidos, otros bien los explicó con datos Miriam, ¿verdad? Y de nuevo, para reducir pobreza, los que pagamos más, los que ganamos más debemos de pagar más, para que el Estado tenga ingresos y a través de esos ingresos se apoyen inversión social como programas sociales. Renato, dos filminas y me voy a disculpar con usted y con las personas que nos miran. Tengo un evento en Choluteca, en la Casa Valle. Llevamos unos objetos conmemorativos de la independencia para que sean expuestos durante esta semana, siempre conmemorando las fiestas del Bicentenario. Pero usted queda bien acompañado. De nuevo, hemos hablado con el equipo de CEFIN, para mí el resumen de todo. Se debe de iniciar y terminar una presentación de presupuesto con esto. Tuve la oportunidad de estar acá y fue bien difícil, con un déficit fiscal de 7.5. Si se seguía de esa forma, creo que iba a ser probable lo que usted mencionaba de Argentina. No iba a ser sostenible la deuda y iba a haber un problema serio. Se toman decisiones responsables, contundentes. Sí, así como hay una mejora en la recaudación tributaria también por el lado de evitar más exoneraciones que, como explicó Miriam, ya es alto. Y se empieza a bajar el déficit fiscal del sector público no financiero. Se introduce la ley de responsabilidad fiscal. Perdón, mire. Me preguntaban, ¿está seguro, Will? ¿Está seguro? ¿Vienen las elecciones? ¿Está seguro, Will? ¿Te vas a poner esa llave? Con más razón hay que hacerlo. Porque venimos de aquí, ha costado tanto llegar acá que no podemos volver para arriba, que precisamente esas son las incertidumbres que toman los hogares, las empresas, las calificadoras de riesgo y que afecta el costo del dinero para el país, para las empresas y los hogares. Y cumplimos la ley de responsabilidad fiscal. Usted puede ver aquí cuál era el déficit fiscal y siempre abajo. Y cerramos el año 2019 con un déficit fiscal de 0.9 contra 1. ¿Ok? Viene la pandemia y vienen las tormentas. La misma ley dice que cuando se dan estos casos, por 2 años, aquí se activa por la pandemia y luego se corren 2 años por las tormentas también. Esto fue el año pasado. Esto es lo que se tiene estimado este año. Ya se está haciendo responsable este año de que el déficit fiscal, es decir, el endeudamiento vaya a ser menor. Y para mí esto es lo más contundente. Un equipo responsable enviando al Congreso Nacional, aunque venga otro gobierno, un déficit fiscal menor. Y aquí no está el 2023, pero va a tener esto que pegarse al 1. Y de nuevo, usted, todos debemos de ser veedores porque eso se cumpla. Pasar de aquí a acá es bien sencillo. 5.4 menos 2.4 son 3, por más o menos 6.000 millones por cada uno del PIB. Son alrededor de 20.000 millones menos que no vamos a tener que irnos a endeudar y que eso por supuesto contribuye a sostenibilidad de deuda. Cierro con la filmina 12 y usted lo decía, Argentina. Y hemos estado viendo este fin de semana las noticias de Argentina. Además del FMI, del BID, del BCE, de Standard & Poor's,
de Moody's y ahí les dieron unos calificativos. Esto es como los inversionistas que tienen bonos de los países miran el riesgo de miran el riesgo país de cada país. Entonces aquí, si fuera cierto una parte que escuché, aquí no hay sesgos geopolíticos, porque son las empresas privadas que compran bonos de los países. Honduras es el color negro. Y aquí se mide el riesgo país de Centroamérica, se incluye Dominicana y México. El riesgo país más alto y que miramos muchos vaivenes es El Salvador, luego es Costa Rica, que ha hecho un buen trabajo, venía con un riesgo de casi 9%, problema de déficit fiscal, el problema que tuvimos en el 2013, ellos lo tienen acá y han hecho correcciones muy interesantes hasta llegar acá, un poquito para arriba en los últimos días. Luego México, 3.41, más estable, ¿ok? Luego Honduras, 3.14, ¿ok? Y no está la foto del 2013, ¿verdad? Que andábamos por acá. Pero aquí se mide, de nuevo, no los multilaterales, no las calificadoras de riesgo, las empresas que tienen en su mano un bono de Honduras, así califican el riesgo. ¿Qué pasó aquí? Pagamos una deuda, lo que usted dice que le puede dar miedo, pagamos una deuda. Y la gente dice, ¿estos pagan? Los califico con menor riesgo. Como decía Miriam, ¿cómo se traduce eso? Yo gobierno, por ese 29% que voy a financiar mi presupuesto, obtengo financiamiento. El otro lo obtengo de ingresos tributarios. Lo obtengo a tasas de intereses menores. Los bancos van y consiguen dinero más barato. Al final, los bancos se lo prestan a las empresas y a los hogares más barato. Quiere decir que tendrán financiamiento más barato para generar nuevos empleos. El gobierno podrá invertir en construcción, en carreteras y generar también nuevos empleos porque tiene financiamiento más barato. Y el más bajo, que hay que reconocerlo, es Guatemala, con 2.41. ¿Cuánto tiene Argentina? A septiembre tiene 13, o sea que si lo hubiéramos graficado, Argentina estuviera aquí. Entonces el riesgo que usted mencionaba hace unos minutos de que nos pase eso, es todo esto de diferencia, ¿eh? No le estoy deseando mal a nadie, pero le pasaría primero a este, después a este, después a este, después a este. 13% tiene Argentina, 3.14 Honduras. Con oportunidad de exoneraciones, con pandemia, con tormentas, de nuevo, no todo está arreglado. Pero si algo que yo, sinceramente, me siento contento, es de trabajar con un equipo comprometido. Y aquí el presidente ha tenido una decisión desde que inició la primera gestión. Vamos a manejar el orden. Hay días que uno cree que se cae este orden, pero siempre salimos adelante siendo estables con este tema. De nuevo, esto es para que el sector privado agarre ánimo, agarre confianza, certidumbre y genere empleo. El gobierno no lo va a poder hacer, por más que gastemos, no lo va a poder hacer porque de cada 10 empleos, 8 vienen del sector privado y 2 del sector público. O sea que para hacer uno, el sector público tiene que hacerse 4 del sector privado. La mejor manera es inflación controlada, disponibilidad de divisas, que ha sido mucha noticia lo que ha pasado en los últimos meses, pero interanualmente ha habido una apreciación todavía y en los últimos 2 días hubo una apreciación. Se han dado menos impuestos en los últimos 8 años, ¿verdad? Una ley de responsabilidad fiscal, un presupuesto entregado a tiempo. Todas esas cosas deben de generar certidumbre. Entonces aquí, Renato, termino, le agradezco mucho el espacio y a los compañeros, a los colegas, gracias por la oportunidad de acompañarlos. Yo sé que tiene que irse, solo permítanme unos segundos por si tiene que responder. Ustedes nos han dicho esta mañana que hablan con datos duros, irrebatibles, irrefutables, que cualquiera que los quiera, primero,
y que quiera ver, que los vea, que quiera escuchar, que los escuche, o si no, que vaya a la documentación para que se los presenten. Miren, es asunto de percepción la pobreza en Honduras. A mí me gusta que funcione la macroeconomía, porque yo sé que es fundamental para lograr allanar el camino hacia la mejora de la microeconomía. Y voy a caer en lo repetitivo, pero como hondureño es mi gran preocupación. Ustedes hablan de estos organismos calificadores que tienen a Honduras mejor ubicado que El Salvador, mejor ubicado que Costa Rica, mejor ubicado que otros países centroamericanos. Pero cuando uno lee los indicadores donde se resumen los datos de Honduras, la pobreza ha aumentado, la pobreza extrema también está afectando a la gente. Entonces yo digo, tanta deuda que no es coherente con esos niveles de bienestar que tiene la gente. Algo está disfuncional en todo este proceso. Para los endeudamientos que tenemos y la mejora macroeconómica, debería estar en mejores condiciones de bienestar la gente en Honduras. Y los datos que yo miro y la percepción que yo tengo es que no necesariamente lo que ustedes plantean aquí es coherente con ese nivel de vida y bienestar de los hondureños. Si me permite cerrar porque me tengo que ir. Renato, nosotros no tenemos la costumbre de hablar de lo que no hicieron otros, ¿ok? Usted puede contar toda la historia que ha habido hacia atrás, ¿ok? Pero no nos vamos a meter en ese tema. Desde que iniciamos la oportunidad de servir como servidores públicos e iniciamos este trabajo, las estadísticas nos demuestran, o datos observados, que la reducción de la pobreza se venía reduciendo. ¿Ok? No estoy llorando, solamente estoy explicando que esa estadística, lastimosamente, no sigue la tendencia producto de la pandemia. Y usted puede ver países desarrollados, la cantidad de empleos que han perdido y el tiempo que les va a costar recuperar. Y una pregunta muy buena. Sí, hay actividades que están mejor que el año pasado, por supuesto. No todas están igual que antes de la pandemia. Uno sí, como lo vimos. Esperamos, las estimaciones nos dicen, que podemos estar a niveles de la pandemia, toda la actividad económica, ya no en el tercer trimestre del 2013, sino en el primero. ¿Es correcto? Pero precisamente es por todo esto. ¿Ok? Aquí hubo un quiebre con ese tema de la pandemia para todos los países, no digamos para los países menos desarrollados. Pero sí me atrevo a decirle, Renato, que si no hubiéramos hecho esta tarea, hoy la pobreza sería mucho mayor. Por eso hay que ser muy cuidadosos con la administración del presupuesto. Si no tuviéramos el presupuesto cada año, la ley de responsabilidad fiscal, el costo de interés menor, le aseguro que lastimosamente la pobreza fuese mayor. Entonces, sí hemos hecho un impacto en reducir la pobreza a través de políticas públicas. Se presentó un quiebre en el 2020, pero como lo explicaba la vez pasada la viceministra Roxana, aquí está el presupuesto del 2020, aquí están los resultados y lo estamos viendo en materia de actividad económica, que de nuevo yo reconozco el trabajo del micro, pequeño, mediano, grande empresario, porque esa actividad económica la están generando ellos con estas condiciones. Si estas condiciones no estuviera esa actividad económica, si no estuviera esa actividad económica, la pobreza fuese mayor. Tenemos retos muy grandes de aquí al futuro. Claro que sí, en el tema de reducción de la pobreza, porque ese debería de ser el fin de todo gobierno. Renato, gracias. Gracias a usted, el presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Cerrato, viaja a Choluteca, se despide del programa. Nosotros continuamos aquí con el ministro de Finanzas, la subsecretaria del ramo
y la ministra directora del Servicio de Administración de Rentas, SAR, Miriam Guzmán. Múltiples causas: inversión privada y extranjera muerta, gastos públicos altos, indicadores económicos negativos, actividad económica nacional lenta, sin credibilidad mundial, no hay responsabilidad fiscal, el próximo gobierno tiene que endeudarse y sangrar al pueblo, dice el señor Marco Matamoros. Si es más de lo mismo, un país como el nuestro debería reducir la masa salarial burócrata e invertir en sectores que beneficien a las mayorías. ¿Qué podemos pensar si año con año vemos más corrupción en NE, Undutel y otros robos? El señor Carlos David Mercado: la actual carga tributaria es insostenible para las micro, pequeñas y medianas empresas. Ir a realizar un trámite al SAR es como asistir al infierno a salvar un alma. No resuelven, activan obligaciones sin notificar para que el contribuyente caiga en mora. Roberto Lagos: el presupuesto claramente es más de lo mismo. ¿Cuál es el porcentaje de inversión pública con respecto al PIB? Esta cifra no cambia. ¿Cuál es el impacto de los programas de transferencias monetarias condicionadas? Y si entramos a la discusión de cómo regresamos a la disciplina fiscal tras la pandemia, no hay respuesta. Ahora es interesante que ya no prometen números de empleo cuando el mandatario prometió generar 600,000 empleos. ¿De qué sirve si ha aumentado la recaudación fiscal, pero el Estado sigue derrochando el dinero en excesos y corrupción? Compras malas como hospitales móviles, compras sobrevaloradas y otros. Hoy es espalda con espalda. ¿Dónde está la antítesis del tema de hoy? Retiraron el impuesto del recibo de energía, pero el kilovatio subió. El combustible más caro de la historia. Exoneraron impuestos, pero los bancos no perdonan. El dólar inalcanzable sin justificación. Y termino con Ismael Cepeda Galo. Dice que le gusta un tuit en el que te mencionaron sin ánimo de ser negativa, pero según la ponencia de la señora Miriam Guzmán, en Frente a Frente, en Honduras todo está bien, no hay pobreza. ETA y OTA no afectaron los índices macroeconómicos. Pregunto, ¿por qué el impacto de esos números no se refleja en la mayoría de la población? Ministra directora del SAR. Bueno, un saludo a Ismael, como siempre, mi aprecio. Fíjese que todo lo contrario, Ismael, aquí no hemos venido a decir que todo está color de rosa, estamos diciendo que la situación es retadora. Lo que no podemos, y utilizo las palabras del presidente hace rato, es ponernos a llorar. Aquí hay que ocuparse más que preocuparse, porque la preocupación no genera nada. Interesante, creo que la señora Mesa decía que cómo se ha reducido la pobreza. Es que ahora las nuevas medidas son multidimensionales, ¿verdad? Para medir pobreza. Antes del 2020, lastimosamente, que no podemos negar, pandemia y ETA y OTA, se había reducido la pobreza desde el punto de vista de la medición multidimensional un 5%. Y son cifras que los dan organismos serios como CEPAL. El problema es que aquí entonces a nadie le vamos a creer. Entonces, ¿a quién le creemos, Renato? CEPAL es una organización internacional seria, hizo la medición, también otros organismos multilaterales y dijeron se bajó 5% la pobreza desde el punto de vista multidimensional. ¿Y para qué nos sirve la medición multidimensional de la pobreza? Porque así podemos hacer un abordaje mucho más enfocado de acuerdo a los diferentes niveles de pobreza que pueden existir en una población. No me lo estoy inventando yo, son las nuevas metodologías. Luego alguien por ahí decía, Banprovi es de segundo piso, totalmente falso. Es cierto, pero también Banprovi hoy por hoy es un banco de primer piso donde el ciudadano que quiere accesar a fondos, y ahí lo podemos ver, tienen creo más de 340 puntos de intermediación donde les pueden accesar a los préstamos y 7 agencias a nivel nacional. Ve acá, por eso es importante la disciplina macrofiscal. Para el caso, esto es Banprovi, Agrocrédito, un programa que es un orgullo de este gobierno. Hace más de 10 años, la tasa promedio era de 25% a 5 años. Hoy por hoy, con los impuestos que pagamos, los que tenemos capacidad de pago, está con la tasa del 5% a un plazo de 10 años y 3 años de gracia. Esto no es mentira, esto es realidad. Son sectores que se han priorizado: agroindustria, turismo, construcción de carreteras. Estamos viendo todos los corredores logísticos que supongo yo
que las viceministras lo van a ampliar. Así que no cerremos los ojos, no estamos cerrando los ojos, no estoy diciendo que vivimos en un país de Alicia, lo que estoy es demostrando que sí hemos tenido avances y lo importante es reconocerlo, si no vamos a entrar en una espiral de negativismo que no le va a beneficiar dice el a nadie. empresario ganadero de Choluteca, Neri Galo, que esos créditos al 5% son falsos, no llegan a los pequeños productores, son acaparados solamente por los mismos, los grandes productores. No, no es cierto. No es cierto. Yo le diría al señor Galo, entonces, le voy a dar mi número de teléfono. No soy funcionaria de Banprovi, pero puedo servir de enlace con doña Mayra Falk, 9462-1752. Escríbame y díganme por qué usted no ha podido accesar a un crédito y con muchísimo gusto estoy segura que Banprovi con cualquiera de sus 7 agencias a nivel nacional va a poder atender sus inquietudes. Bueno, retornamos con el ministro de Finanzas y las subsecretarias, porque como hemos dicho en el transcurso del programa, las objeciones que recibe este proyecto de presupuesto, entre otras, es que no solo se financiará con deuda, con endeudamiento, sino es la calidad del gasto que se pone en entredicho. Más salarios, más gasto corriente, servicio de deuda y poco para inversión pública. Así que ustedes que han construido este proyecto de presupuesto, les pediría que me hagan esas valoraciones sobre la percepción que se tiene del mismo. Gracias, Renato, gracias por el espacio. Antes de entrar a la gráfica, quería retomar el tema de la ministra Miriam Guzmán. En el tema de agrocrédito, cabe mencionar, sabemos que hay mucho por hacer, pero creemos que hay que dejar las bases establecidas para poder tener nuevos gobiernos con nuevas expectativas y nuevos retos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Con esto del agrocrédito y todo el apoyo que se ha dado a la agroindustria, nosotros pudimos ver, y se lo digo, yo soy de San Pedro Sula y estuve del día 0, como dicen, en la zona 0, dándole seguimiento a todo de la pandemia, de todo lo que estábamos ya en pandemia y recibir desgraciadamente lo que era las tormentas Eta y Iota. Y a pesar de esa afectación, Renato, el sector agro se mantuvo fortalecido. Aquí no hizo, gracias a Dios, no tuvimos problemas con alimento, tuvimos alimento en todo momento. Al día de hoy seguimos teniendo alimento, tenemos programas para cosechas de aguas, para reservorios, programas para apoyo con todos los insumos para todo lo que es el agro. Y créame que se ha hecho hasta sustitución de genética en vacuno, o sea que le hemos apostado a todo y gracias a Dios se están viendo los tributos. Pero al final se hizo un esfuerzo a través del apoyo del presidente Hernández con esto del corredor seco. El corredor seco antes era donde había la mayor pobreza extrema. Y usted ahora mira ahí a esas personas con un entusiasmo increíble, donde ahora ya está inclusive hasta exportando hortalizas y vegetales exóticos. Entonces, tenemos mucho por hacer. Créame que este presupuesto es para eso, para dar certidumbre y para poder tener nuevas expectativas, tanto al MIPYME, al pequeño, al mediano, inclusive al gran inversionista. Entonces, entrando a la gráfica, ha habido mucho cuestionamiento de dónde se va a financiar el presupuesto. El presupuesto, venimos de 288 mil millones para un nuevo presupuesto de 20.000 millones más, que son 308.000 millones. El 80% viene de ingresos directos o de los tributos generados a través de SAR y también de lo que es aduanas. Luego nos vamos a lo que son los títulos valores, o que son créditos locales, en los cuales estamos teniendo las mejores tasas de interés y, como decía el presidente hace rato, a mayores plazos. Tenemos un plazo promedio de 9-10 años y una tasa que oscila entre el 5 y 6%, o sea que eso son tasas que nunca las habíamos tenido antes. Yo trabajé hace muchos años en la banca, Renato, trabajé 15 años en la banca, tal vez algunos recuerdan lo que era Banco del Comercio, Bancomer, ahí trabajé 15 años y créame que yo llegué a ser jefe de créditos
y las tasas llegaron a estar al 42% en Lempira. Y una tasa preferencial en aquel entonces era de 34 y 36%. Y las tasas que tenemos ahora aquí en la banca comercial hablan por sí solas. Nunca hemos, y independiente de estos programas especiales, sino que la banca comercial, donde va cualquier persona, tiene tasas abajo del 15% en lempiras. Y eso es excelente, ¿verdad? Entonces, y luego tenemos lo que es apoyo externo de los multilaterales, que es el 7%, donaciones 0.5% y alivio de deuda del 1%. Así es como se distribuye todo el financiamiento del presupuesto actual. Luego hablaba el señor Hugo Naé Pino de que no confundiéramos una cosa con la otra. Entonces aquí están, esto es las cifras de la administración central, 179.000 millones de lempiras contra 128.000 millones de lempiras que es para las descentralizadas. Estas se fortalecen o se financian siempre con un 69% de ingresos corrientes contra un 29% de créditos tanto locales como de multilaterales y un 2% de donaciones. Entonces, aquí tenemos los 179.000 millones para administración central y 128.000 millones para las descentralizadas. ¿Cuáles son las descentralizadas? Las universidades, el Seguro Social, el Hospital Escuela, entre otras. Adelante. Entonces, ¿dónde estamos destinando la mayor participación de estos recursos? En el sector salud. Sector salud, 3.739 millones. ¿Por qué? Bueno, creo que esa habla por sí sola. Se le está fortaleciendo con mayor medicamento, con más enfermeras, con más doctores, con código verde, con técnicos, y no solo eso, sino que se les ha hecho un ajuste salarial a algunos, o a los que ya se establecía en base a tiempo o ley, y al mismo tiempo también se ha dado permanencia que no la tenían y que ahora la tienen que tener. Aparte de eso, el continuo manejo de los triajes, y ahora lo que vienen las vacunas. Las vacunas tienen asignado un presupuesto de 1.900 millones de lempiras para el 2022, y esto es porque recuerden que ahora vamos a tener la vacunación de 12 años en adelante, y aparte de eso también es posible la tercera vacuna o inclusive lo que le llaman para la marca Pfizer el booster. En el sector infraestructura y agroalimentario, lo que hablábamos en los apoyos de todos estos programas, pero en infraestructura está lo que está también en el sector vivienda. Todos estos programas en los cuales el gobierno está dando un apoyo en lo que significa la prima, y eso ha fortalecido todo lo que es la construcción de vivienda. Tan así que nosotros hemos estado visitando el Valle de Sula, donde están la mayoría de todos los proyectos de vivienda, y créame, Renato, que parece mentira, si usted contrata ahorita bloques, no se los dan en menos de 45 días. Si usted contrata varía, no se lo dan en menos de 30 días. Y el recurso humano tiene que buscarlo en municipios o departamentos aledaños, porque no encuentra, por lo menos en el sector construcción, ahorita mano de obra, y eso pues da a entender que se está generando empleo. El gasto corriente, he escuchado también muchos comentarios adversos cuando hay gente que sustenta que el presupuesto es más de lo mismo, porque dice, revíselo, gasto corriente, lo mismo que todos los años. Y me gustaría que las viceministras, por favor, nos escudriñaran, nos explicaran este comentario adverso que hay en esta área. Después de la pausa comercial, la subsecretaria Roxana Rodríguez y Lilian Rivera aquí en Frente a Frente. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.
Hacemos un recorrido noticioso por el mundo y vamos a encontrar algunas noticias interesantes y las impactantes imágenes que ha dejado la erupción del volcán Cumbre Vieja en las Islas Canarias, España, y sigue en erupción. Impactantes imágenes también de mujer en patineta que muere atropellada en Los Ángeles. Un video que tenemos es relacionado a un avión militar que se estrelló en Texas y deja a 2 personas heridas. Y mire lo que le pasó a estos ladrones. Tenemos el video de ladrones que terminan siendo asaltados por otros delincuentes. Y bueno, a una persona le robaron a su hija en Colombia y la encuentra 30 años después en Noruega. Estas informaciones son presentadas por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos nuestro compromiso de apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hacemos la pausa y regresamos con más en Frente a Frente. Hoy en Tu Nota fue presentado. Bueno, sobre todo lo que se ha dicho esta mañana, quiere hacer algunas reflexiones en partes puntuales la subsecretaria de Presupuesto, Roxana Rodríguez, comenzando con el asunto del gasto corriente. Viceministra. Sí, Renato, hemos escuchado por parte de algunos analistas críticas hacia el gasto corriente. Yo quisiera decirles a ellos que el gasto corriente atiende necesidades de la población. Gasto corriente es compra de vacunas. En el 2019 teníamos una asignación de 500 millones de lempiras para las diversas patologías que se atienden en la vacunación infantil y otras necesidades. Hoy el presupuesto de vacunación tiene una asignación de 2.300 millones. ¿Cuánto es? Son 1.900 millones para la vacuna contra el COVID y 500 millones para las diversas patologías en las que se vacunan a los pediátricas y otras necesidades. Gasto corriente también es compra de oxígeno, gasto corriente también es compra de medicamentos. Uno de los principales legados que deja el presidente Hernández es una compra transparente de medicamentos, donde damos la certidumbre de las necesidades en los diferentes hospitales y regionales. Hoy por hoy, el año pasado, por ejemplo, aseguramos los recursos que estuvieran los medicamentos hasta para el primer trimestre de este año. Y asimismo, esa misma asignación estamos dejando incrementada para el ejercicio fiscal 2022 y asegurándole que una vez tome posesión el nuevo gobierno, tiene certidumbre que tiene toda la adquisición y la suministro de medicamentos de al menos el primer cuatrimestre para que le dé tiempo a él de hacer todos los procesos de adquisición. Son parte de las asignaciones que ellos denominan como gasto corriente, pero oxígeno, sangre, medicamentos, insumos de vacuna, entre otros gastos necesarios como lo que son también estudios de preinversión que conllevan a hacer proyectos posteriores. Eso es gasto corriente. Creo que al final sí es importante aclarar que es necesario este gasto para venir a fortalecer lo que viene a complementar el gasto de inversión pública. Quisiera referirme también, Renato, a lo que denominamos o lo que nos han dicho el tema de transparencia. Nosotros como Secretaría de Finanzas hemos implementado medidas en los cuales hoy en todos los portales que administra la Secretaría de Finanzas están la información, los insumos para que los analistas puedan hacer las revisiones de los documentos pertinentes para que hoy por hoy Honduras es catalogado el 5º país de habla hispana donde tenemos datos abiertos, en el cual pueda cualquier hondureño hacer los análisis respectivos. Y esto no es percepción, son datos reales, son datos en los cuales se analizan para que, en este caso, tanto los organismos internacionales, sociedad civil y el resto de ciudadanos interesados en qué se destina el dinero y el dinero del pueblo, se puedan hacer los análisis correspondientes. Quisiera también referirme, como lo mencionaba el ministro Mata, hay de asignaciones presupuestarias como lo fueron para salud, educación, infraestructura, pero complementariamente, ¿a dónde va focalizado también el presupuesto general de la República para el 2022? Apoyos al sector productivo agrícola, café, MIPYMES, bananos, granos básicos, infraestructura, turismo, la parte cooperativa, palma y grupos vulnerables. Y quiero referirme a un tema muy importante y es que en los mismos procesos de socialización nos sentamos con grupos de mujeres y por eso lo denominamos inclusión de género. En el presupuesto del 2022 dejamos normativa legislativa para que se aseguren y se blinden estos recursos y a su vez se puedan identificar para poder invertir y que la mujer salga adelante, especialmente en aquellos programas tanto de la pequeña, micro y mediana empresa. Bueno, muchas gracias. Son las 9, tenemos la última pausa comercial, retorno con los comentarios finales, comenzando con la subsecretaria Roxana Rodríguez.
Valoraciones finales, subsecretaria Lilian Rivera. Bien, como escuchamos a lo largo de la presentación, los niveles de endeudamiento en el país se han mantenido estables, implementados principalmente por la Ley de Responsabilidad Fiscal, y nos mantenemos dentro de los estándares internacionales. Podemos ver rápidamente en este gráfico que Honduras se encuentra en una mejor posición que el resto de países de Centroamérica, solo superado por Guatemala en la relación deuda-PIB, que este indicador no tiene que evaluarse por sí solo, sino que también es importante evaluar otros indicadores como de ingresos también, que son fundamentales para el flujo de caja a la hora de hacer frente a esas obligaciones. Estos indicadores, pues como ya mencionamos, están respaldados y avalados por las calificadoras internacionales de riesgo país y el Fondo Monetario Internacional, considerando pues que son datos duros que se hacen en base a estándares internacionales. Rápidamente podemos pasar a la siguiente gráfica y podemos ver el presupuesto programado para inversión pública. Se tiene un estimado de 23.384 millones, es un presupuesto que está orientado a la reactivación económica, generación de empleo y por ende pues mejora los ingresos familiares y mejora la calidad de vida de la población hondureña y bienestar social. Los proyectos de inversión pública en infraestructura, tenemos proyectos de carreteras como ser la finalización de los principales corredores logísticos y también proyectos carreteros para la red vial secundaria y terciaria que son masivos en generación de empleo. Proyectos de energía como transmisión, proyectos de vivienda donada, vivienda subsidiada clase media, esto pues impulsando principalmente las zonas que fueron afectadas por las tormentas tropicales ETA y OTA. Proyectos de agua y saneamiento, como todos sabemos, son decisivos para el desarrollo. Igual proyectos de desarrollo productivo, impulsando las principales cadenas de valor como cacao, café, banano, palma y granos básicos. Esto pues a través del otorgamiento de acceso a financiamiento, esquemas de garantía y asistencia técnica. En materia social de desarrollo humano, no podemos pues descuidar y continuar fortaleciendo todo lo que es el sistema de salud, en lo que corresponde pues a la emergencia sanitaria que hemos estado impulsando fuertemente. Igual en temas de educación se incluye la reparación de centros educativos que fueron dañados por las tormentas tropicales. Igualmente se incluyen mecanismos de compensación social que el gobierno ha venido implementando a lo largo de estos años y con mayor impulso en el año 2020 para atender a las personas que están en situación de vulnerabilidad a través de transferencia monetaria condicionada y no condicionada. Muchas gracias, viceministra. Bueno, ya algunos partidos políticos comienzan a hablar de reformulación de presupuesto en caso de ganar en las elecciones del 28 de noviembre. A esperar el desenlace de todo esto. Comentarios finales, unos 30 segundos para cada uno. Doña Miriam. Bueno, gracias Renato. Y tomando en cuenta lo último que acaba de decir, no politicemos temas sensibles y estructurales en el país. Si queremos ser políticos, seamos políticos serios. Hay temas para debatir seriamente y hay temas para que hagan política barata si quieren, pero Honduras necesita algo diferente, necesita posiciones diferentes, necesita una actitud realmente de ver hacia adelante y tratar de generar los cambios que necesitamos. Con actitudes negativas y haciendo lo mismo de siempre vamos a tener los mismos resultados. Gracias, Renato. Sí, ministro Mata. Renato, pueblo hondureño, muchas gracias. Este es un presupuesto que se ha hecho de manera coherente, responsable y apegado a nuestra realidad país. Así que ahora está en manos del Congreso, revisarlo, aprobarlo y estamos a la orden para cualquier apoyo que ellos necesiten. Muchas gracias, buenos días, Dios me los bendiga. Viceministra Roxana Rodríguez. Bueno, aparentemente este micrófono no nos sirvió en los últimos 30 segundos. Mensaje final, unos 20 segundos. Gracias, Renato. Gracias al pueblo hondureño. Ratificar que este es el presupuesto de cada hondureño. Y como bien decía la ministra Miriam, hay que ocuparnos, trabajar y trabajar. Y este es para poder generar bienestar a la población. Ok, terminamos con la viceministra Rivera. Muchas gracias, Renato. Bien, reiterando, este es un presupuesto responsable, lo hemos elaborado de acuerdo a las capacidades del Estado para hacer frente a nuevas obligaciones y contiene una serie de programas y proyectos orientados a mejorar la calidad de vida y bienestar de la población hondureña. Bueno, muchas gracias a ustedes en especial. Hemos tenido el viernes pasado a críticos del presupuesto.
hoy hemos tenido a los funcionarios del gobierno. Yo solo espero que en esta mecánica hayan los debates entre los funcionarios del gobierno y los opositores. Deseo que antes de las elecciones por lo menos tengamos 2 debates con los candidatos presidenciales, que los conozcamos, que exploremos a fondo quién es el mejor, quién tiene los planes que nos pueden dar más certidumbre a futuro en el país. Eso es bueno el debate. Así que me hubiera gustado que hoy estuvieran con los opositores del proyecto de presupuesto. Espero que más adelante pueda ser posible eso, porque la gente lo reclama. La verdad que la gente lo reclama. Cada quien defiende sus puntos de vista, su trabajo, su esfuerzo, y los opositores creen que esto no nos lleva a ningún lado. Por eso hablan de reformulación de presupuesto, mientras que aquí se defiende el trabajo hecho y el proyecto de presupuesto que tienen para el 2022. A todos, muchas gracias. Buenos días, los invito para que sigan con nuestro canal Las Mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.